Hola, buenos días a todos. Perdón la tardanza nuevamente. Aquí hay algunos problemas con el equipo de cómputo, pero bueno, vamos a iniciar. ¿Me escuchan todos? Creo que les apagué los micrófonos. Permítame. Sí, yo sí, se escucha muy bien. Ok, Claro. Sí, maestro. Sí, Lo maestro. escuchamos. muy Se bien. escucha bien. Perfecto, pues vamos a iniciar, perdón la tardanza. Vamos a iniciar con esta última plática que tiene que ver con la tradición tumbas de tiro. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el simbolismo de las tumbas, lo que viene a ser propiamente el simbolismo de la muerte y la vida en esta tradición cultural. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando esta parte para ya dar paso a otros temas. Y bueno, esperemos que se junte un poquito más de personas. Que les quiero comentar que, bueno, por diferentes cuestiones a veces me he tardado en subir las pláticas, pero bueno, en esta ocasión la voy a hacer inmediatamente, terminemos esta, voy a subir inmediatamente la plática al canal del seminario. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a dar paso a cerrar mi cámara y vamos a iniciar con la plática sobre el simbolismo de la vida y muerte en las culturas de la tradición tumbas de tiro, ¿vale? ¿Se alcanza a apreciar la pantalla completa, perdón? Sí. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Ya en las pláticas anteriores habíamos mencionado un poco el espacio que comprende pues el territorio que va a abarcar esta tradición cultural de las tumbas de tiro, y habíamos comentado que propiamente pues abarca un territorio bastante vasto y bastante disperso, un territorio que comprende los actuales territorios de Jalisco, Colima, la mitad meridional de Nayarit, el sur de Zacatecas, partes colientes de Michoacán, sur de Sinaloa, y que habíamos comentado también que en términos generales esta tradición cultural se va a desarrollar entre el año 300 y 600 de nuestra era. De manera que podemos decir que es una de las culturas o de las tradiciones culturales más originales del México antiguo. De manera sobresaliente, pues las distingue a esta tradición cultural sus expresiones artísticas. En sí, bueno, van a ser sus esculturas, sus vasijas cerámicas, su arquitectura funeraria subterránea y en algunos casos, no siempre, su arquitectura de superficie, que por lo regular es de planta circular y concéntrica. Ignoramos en la mayor parte de los casos la afiliación étnica de sus portadores. Yo pienso que en este sentido son diferentes grupos, lo he comentado muchas veces, que comparten la misma tradición, diferentes grupos culturales que en todo este inmenso territorio comparten la misma tradición. Y que por este compartimiento de tradición, pues se les llama tradicionalmente como cultura de las tumbas de tiro. Y esto, pues, porque es su rasgo principal. Ya habíamos comentado también el hecho de que en un determinado momento, pues, esta área no estaba totalmente estudiada y se pensaba que iba desde la zona de Michoacán haciendo una especie de arco, y bueno, por eso también se le conoció en su momento como el arco de las tumbas de tiro. Sin embargo, bueno, los hallazgos más recientes han permitido ensanchar toda esta región y hacer mayores reconocimientos, pues hoy sabemos que abarca hasta las costas de Nayarit, de Jalisco, el sur de Zacatecas, los altos de Jalisco, la zona oriente de Michoacán,
sin que ello implique que hay una presencia poblacional uniforme en el territorio, pero bueno, es lo que tenemos hasta el momento. Como su nombre lo denota, la cultura de las tumbas de Tiro se identifica casi de modo exclusivo con o por sus aspectos mortuorios. Sin embargo, aquí cabe comentar algo, eh, aunque es la particularidad con la que por la que se identifica, eh, se le conoce particularmente por las famosas esculturas cerámicas que por lo regular se ofrendaban a los difuntos en las peculiares tumbas de Tiro. Sin embargo, su origen funerario con alta frecuencia pasa inadvertido. Es decir, se le da mucho realce a las esculturas, a la ofrenda, pero por lo regular se ignora eh, completamente su origen funerario, y esto pues obviamente le rompe todo el sentido ritual y religioso de lo que implica una tumba de Tiro. Eh, Cuando se está desarrollando esta tradición tumbas de Tiro en esta región del occidente de México, pues está desarrollándose al mismo tiempo en la zona central de Mesoamérica, Teotihuacán, Monte Albán, en el sureste Tikal está creando también un desarrollo importante. Y para el caso del occidente, pues vamos a tener que eh, van a destacarse particularmente por un acto escultórico eh, muy interesante cuya iconografía pues se distancia de los cánones típicos de Mesoamérica. En términos generales, no se miran imágenes o seres fantásticos o figuras cargadas de atributos. Por el contrario, las esculturas de la tradición tumba de Tiro, por lo regular van a estar aportando expresiones artísticas más humanas. En barro se van a modelar animales, vegetales, arquitectura, algunos objetos. eh, y en ese sentido se va a privilegiar mucho el contenido humanista de manera extraordinaria. Son figuras de mujeres y hombres desnudos, en ocasiones van con vestuario escaso, se manifiesta una profunda conciencia de la corporalidad y de lo que ésta implica en cuanto a que se están representando a seres vivos, inmersos en el tiempo y en un espacio que podemos definir como universal. Se trata de, en cierto sentido, de obras que nos comunican, que nos dan una elevada expresividad, una belleza muy interesante. También nos hablan de sus hondas preocupaciones existenciales acerca de la continuidad de la vida después de la muerte, y al mismo tiempo pues son reveladoras de un pueblo que valoraba las representaciones y las expresiones rituales. En este sentido, pues hablamos de algunas cuestiones como el amor en diferentes facetas, de la sexualidad, de la alegría de vivir. Además, bueno, la conjunción de una escultura con otras expresiones artísticas, como es la arquitectura funeraria, la arquitectura de planta circular en la parte superficial, van a configurar un concepto complejo en el sentido de lo comunitario. Eh, bueno, por sus magníficas cualidades, la escultura en barro se va a caracterizar de manera muy expresiva. Sin embargo, bueno, a pesar de todo esto, eh, el entorno completo ha sido de un poco interés para preservarlo, para investigarlo. En este sentido, bueno, se le ha interpretado de manera simplista y sin plantear una relación directa entre la maestría de las piezas con el pueblo propiamente que las está generando. En este sentido, bueno, bajo esta óptica, pues se estaría presentando una paradoja. Se alaban las soluciones plásticas,
la belleza de las formas y su elocuencia y expresividad. Sin embargo, bueno, se ha desdeñado mucho el material, el proceso creativo, los temas, los significados. Se suele a veces expresar o mencionar que se trata de un arte secular, libre de convencionismos, motivado por impulsos psicológicos y biológicos primarios o primitivos, y sobre todo porque, pues, digamos que se aprecia con cierta visión de arte totalmente occidental, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que esto dista mucho de lo que se piensa. En este sentido, bueno, vamos a mencionar que lo que tenemos en las tumbas de Tiro es propiamente un contenido religioso, como la veneración a los muertos y a los antepasados. Es común que se haga referencia a la fertilidad biológica y a la noción de los ciclos de renovación de la naturaleza, como los intereses fundamentales de una sociedad que ante todo también es una sociedad agrícola, ¿vale? Esto es importante mencionarlo. Y esto porque tienen un afán importante, el de satisfacer necesidades de subsistencia básicas. Cuando se habla también de posibles personajes dedicados a las prácticas religiosas, comúnmente se les nombra como chamanes, no como sacerdotes, lo cual también dentro de un esquema bajo esta visión, con que suele entenderse el pasado prehispánico, pues deja de lado muchos elementos importantes dentro de la práctica religiosa. Este punto es interesante porque si no lo vemos bajo este esquema, pues se dejan de lado una serie de percepciones importantes que el sacerdote juega dentro del esquema religioso, ¿sí? Ahora, cabe aquí mencionar que todo esto que tenemos en las tumbas de Tiro es una expresión de un esquema religioso y de una cultura cuyo legado ha sido todavía poco entendido. Es un legado que ha sido saqueado y destruido intensamente desde mismo momento de la conquista hasta la actualidad. Sabemos que todavía para la década de los 60, 50 del siglo pasado se seguían realizando entierros con estas características, pero con la llegada de la modernidad a las poblaciones indígenas de varios de estos lugares, sobre todo a partir de la creación de las presas y demás infraestructura para el desarrollo de este país, pues muchas de esas prácticas a estos pueblos indígenas se les prohibieron. Entonces, por eso hablo precisamente de esta destrucción y saqueo a los que han sido sometidos desde siempre. Ahora bien, el saqueo de estas piezas arqueológicas data ya de mucho tiempo, por lo menos desde finales del siglo XIX. De los millares de piezas de arte cerámico que se conocen, apenas una pequeña parte proviene de excavaciones con carácter científico. Como se sabe, a raíz del saqueo, de la organización de redes de compra y venta y de una suficiente protección institucional de la que ya hablaba en una de las pláticas anteriores, se han distribuido de forma masiva en museos y en colecciones privadas de México y del mundo una gran cantidad de esas piezas con escasos o nulos datos sobre su procedencia y un casi total desconocimiento de la cultura dentro de la cual se produjeron. Por fortuna, en la actualidad hay una serie de trabajos de investigación antropológicos que han arrojado una buena cantidad de información sobre las prácticas funerarias y sobre el mundo de los vivos, es decir, sobre los asentamientos humanos de donde proceden este tipo de prácticas.
del aprovechamiento de la explotación de los recursos naturales y de su singular arquitectura funeraria, ceremonial también que podemos ver en superficie. Aunado a lo anterior, bueno, también se han hecho trabajos desde el punto de vista de la historia del arte que han permitido reconocer de modos distintos la complejidad de la creación del mismo y su papel fundamental para comprender en cualquier sociedad este tipo de manifestaciones religiosas. A lo largo de estas casi 4 pláticas que estamos dando, se han mencionado mucho diferentes ejemplos de tumbas de Tiro. Y bueno, comentábamos que estos recintos se configuraron en el interior de la tierra, que este es un ejemplo típico de una tumba de Tiro, que su actividad consistió básicamente en cavar en la toba volcánica del Tepetate, un tipo de suelo bastante compacto, y la excavación en este tipo de lugares permite crear formas huecas que van a servir de morada eterna a los individuos. Este es el esquema básico de un modelo de tumba de Tiro. El Tiro es diferente, puede tener 1 o 2 metros o puede tener 17 metros de largo, como lo hemos visto en otros ejemplos. Y luego, una vez que termina el Tiro, viene propiamente la cámara mortoria. En ocasiones tiene un pequeño escalón, como el que vemos aquí, y en esta cámara mortoria, con un techo abovedado de piso plano, es donde se van a colocar a los muertos y a sus ajuares. Usualmente no quedaban cubiertos estos espacios. Normalmente se le colocaba un sello aquí que puede ser una laja de piedra, y el Tiro sí normalmente va a ser rellenado, evitando dejar por lo regular evidencia en superficie. Pero este espacio normalmente queda sin ser cubierto por tierra, sin ser así. Otros ejemplos típicos de lo que van a ser las tumbas de Tiro. Ahorita les voy a mostrar una de las más grandes que tenemos registradas, que es la de el Arenal, en Netzatlán, una tumba que tiene un tiro de 17 metros de forma cuadrangular y tiene 3 cámaras. Entonces, bueno, para que nos vayamos dando otra vez una idea de este tipo de superficies. En muchas ocasiones es importante mencionar un rasgo importante de esta arquitectura, es su carácter funcional, ya que por ser espacios definidos podrían reabrirse en algunas ocasiones o en muchas ocasiones para ingresar a ellos y reutilizar los espacios a lo largo del tiempo para depositar más muertos o depositar más ofrendas, o bien llevar a cabo diferentes tipos de ceremonias religiosas. Existe una amplia diversidad de diseños de dichas tumbas que van desde las sencillas hasta las más complejas, como las que mencionábamos de la de Netzatlán. Los tiros tienen por lo regular una forma circular, algunos son cuadrangulares, miden en promedio de 1 metro por lado o de diámetro, y su profundidad va a oscilar entre el metro y los 22 metros de profundidad, como es el caso de la que comentábamos en Netzatlán. Y hay desde una cámara hasta, por ejemplo, 5 cámaras en una tumba, ¿vale? Entonces, son muy diversas el tipo de cámaras. Es muy común que el fondo del tiro se hunda entre 2 y 3 metros y presente una sola cámara. Esta se conecta directamente con el tiro, como ya lo habíamos comentado, ¿sí? Y por el centro de su techo a veces
Se puede ver también que existen el acceso como los que tienen forma de botellón o de botella, y a veces tiene forma de campana, a veces entra por un costado de las tumbas cuando tiene forma de bota, en fin, son diferentes formas las que vamos a encontrar en las tumbas de Tiro. Esta es una de las tumbas, bueno, esta es la tumba del Arenal, la que les comentaba que tiene su pozo de 22 metros. Esta es una foto de 1955, que fue tomada por José Corona Núñez. Y esta es una tumba que se compone de 3 cámaras. Si se dan cuenta, es bastante alta, caben las personas completamente paradas. Al respecto de esta tumba, bueno, cabe mencionar que las tumbas por lo regular, de manera general, no aparecen aisladas, sino que se están agrupadas formando cementerios o formando panteones, es decir, en terrenos destinados para sepultar a los muertos, en los que las tumbas se encuentran alineadas o separadas por 2 o 3 metros. Es usual que en estos cementerios se encuentren en pendientes de cerros. Se han reportado casos en los que algunas piedras indicaban las entradas a los tiros. No, esto no es común. En otros contextos, las tumbas de tiro se hallan asociadas a construcciones en la superficie de tipo ceremonial que están vinculadas con actividades del mundo de los vivos, ¿sí? Como ya habíamos comentado anteriormente. Bueno, este es un dibujo hecho por Corona Núñez y que lo publica Miguel Covarrubias desde 1953. Es el dibujo que hace Corona Núñez de esta tumba de Tzatlán, del Arenal. Y bueno, ver el dibujo de planta, las 3 cámaras que tenemos, ¿sí? El tiro vertical y los 3 túneles que van a conectar a estas 3 cámaras con el tiro. Es muy, muy interesante. Desgraciadamente esta tumba, cuando se la reportan a Corona Núñez, la tumba ya había sido saqueada en su totalidad. Dentro de las tumbas que venimos mencionando, bueno, vamos a ver algunas similitudes de las diferentes tumbas que vamos a tener en la región. Así pues, sabemos que este modo de concebir la arquitectura sigue al parecer una tradición iniciada más o menos hacia el 1500, 1300 a.C., de acuerdo a lo que reporta Kelly. Y esto estaría dándose para el caso de Lopeño en Michoacán. Estas tumbas cavadas en Tepetate, registradas en este sitio, presentaban por lo regular, ya les había comentado, un pasillo escalonado que sirve de ingreso a la cámara funeraria. Posteriormente el diseño básico pues va a cambiar, la entrada se hizo a través de un pozo vertical o tiro. De este tipo de tumbas y cámaras, las más antiguas, pues se ubican entre el 1000 y el 800 a.C., y esto es en Mascota, en el municipio situado al noreste de Jalisco. En este caso la imagen se trata de la tumba 3 de Lopeño, Michoacán, en el que se ve parte de lo que es el pasillo de acceso, será un pasillo escalonado, y este es el acceso propiamente a la cámara funeraria. Es una foto de la temporada de 1938, ¿vale? Aquí tenemos las trabajadas recientemente por Joseph Monjou aquí en Mascota, y él le da una antigüedad de entre 1000 y el 800 a.C. De manera definitiva o de manera general podemos decir que la información arqueológica con la que contamos nos dice que esta tradición se va a desarrollar entre el 300 y el 600. Esto en los sitios que podemos denominar como arqueológicos, porque bueno, se han reportado bueno, hay varios investigadores que han reportado
la presencia de tumbas de tiro todavía vigentes para la década de los 50, 60, particularmente en San Juan Corapán, cerca de, en la sierra más occidental, en la zona de la Sierra Cora, también para San Blasitos, también para la zona de Santa Teresa, que todavía para la década de los 50, 60 se enterraban a los difuntos en este tipo de cuevas, como ellos les llaman, tipo entierros tipo covacha, y que, a raíz de la llegada de la infraestructura carretera, de la introducción de presas para la generación de energía eléctrica, pues muchas de estas tradiciones se fueron perdiendo, ya sea por el contacto con la gente que llega a trabajar, o bien también por la prohibición por cuestiones de salubridad, por cuestiones de salud, que el propio gobierno federal impone a las comunidades. Sea como sea, en términos generales, pues se dice que va del 300 a.C. al 600, aunque con estas excepciones. En otras regiones de Mesoamérica, esta clase de edificaciones funerarias, pues no tiene paralelo, solo se cuentan algunos casos aislados de sepulturas talladas en tepetate, o cuyas formas se parecerían al complejo generalmente llamado como tumbas de tiro. Aunque cabe mencionar que los cambios son notables en cuanto a dimensiones, materiales constructivos, ubicación de los asentamientos, en fin. Lo que sí fue más común entre los mesoamericanos es la hechura de cavidades subterráneas en forma de botella o de campana, que denominamos como formaciones troncocónicas. Cuando fuimos al Museo de Antropología a ver la sala del Preclásico, recuerdo haber mostrado una formación troncocónica que por lo regular servía como almacén para almacenar grano, en otras ocasiones como basureros, y ocasionalmente serviría, pero no es lo común, para depositar cadáveres. Bien, entonces, aunque tenemos algunas formas parecidas, pues solamente es eso. También tenemos algunas construcciones en Tepetate que funcionaron como edificaciones funerarias, sin ser propiamente tumbas, sino más bien algunas fosas perpendiculares, que las vamos a tener, por ejemplo, en sitios como Guadalupe y Loma Alta, en la cuenca de Zacapu. Tenemos una reportada también para Chilpancingo, en fin, incluso en Teotihuacán, el profesor Rubén Cabrera y Edwin Ratray reportan una con características parecidas a una tumba de tiro, con una cámara al lado. En la Mixteca Alta, en Oaxaca, también en sitios de postláticos se han reportado algunas con estas características, como Coixtlahuaca. En fin, sin embargo, las más parecidas en cuanto a arquitectura y funcionamiento son las que vamos a tener en Sudamérica, particularmente las que provienen de la zona de Ecuador, de Colombia, de Perú, aunque se han registrado también en Panamá, en Venezuela. Vamos a tener en Ecuador, por ejemplo, estas tumbas en donde se cavan hasta 20 metros de profundidad, y que se colocan varios niveles, o se hacen varios niveles para colocar a los muertos. Esta es de la tradición Quibtú de la zona de Ecuador. Estas provienen de las tumbas de tiro de tierra adentro de Colombia. Vean la diferencia y la decoración que tienen estas en tierra adentro, estas de un sitio denominado Pamplona, también en Colombia, y muy parecidas a las que tenemos en México. Pero bien, esto que vemos aquí arriba, pues estas son las de tierra adentro. Tenemos algunas en Perú muy parecidas en cuanto a material cerámico, se parecen mucho a las que encontramos en Capacha, en Colima y Jalisco, esa tradición cerámica importante.
así como las que vamos a encontrar en la zona de el Opeño. También tenemos algunos elementos que se parecen mucho. Bueno, el cómo y el por qué se producen tales vínculos entre sociedades geográficamente alejadas. Ya habíamos mencionado en la clase pasada esta propuesta que hay sobre esta tradición mantilla de los navegantes de la zona de Ecuador, aunque la información todavía sigue siendo escasa y fragmentada. Una de las pistas precisamente de estos navegantes de balsas, de la cultura mantilla, es que esta ruta por el Pacífico de sur a norte en busca de un tipo muy particular de concha, el Spondylus princeps, de significado religioso muy esencial para gran parte de los pueblos sudamericanos y mesoamericanos. El interés reviste, el interés que se da por estas conchas es tal que reviste tales relaciones a larga distancia, que es enorme, realmente desde la zona de el Mar de Cortés en Baja California y por toda la costa del Pacífico. Entonces, bueno, esto tenerlo, porque en algún momento al parecer escasea en Sudamérica, en las costas de Sudamérica, pues es un elemento importante que nos eh, permite darnos una idea de la distancia que se recorre, ya que las implicaciones de navegación son muy valiosas, y esto nos permite darnos una idea de la comprensión de la historia y del arte de los antiguos habitantes de América. No obstante, vale la pena retomar lo mesoamericano para reforzar la idea de aún que cuando en ninguna otra región ocurrió el fenómeno de la arquitectura funeraria con los alcances y características que tiene el occidente de México, consistió en que por lo menos a lo largo de 9 siglos se construyó masivamente en un territorio muy específico, y que su uso abarcó todos los estratos sociales de los grupos en cuestión. No solo el de las élites, sino que esas construcciones excavadas en Tepetate muestran una concepción típica de cosmovisión que van a compartir en términos generales la cultura del México antiguo. ¿Sí? Entonces, es interesante esta parte para irnos dando una idea del simbolismo de las tumbas. Ahora bien, estas tumbas por lo regular van a estar asociadas a los espacios de los vivos, es decir, a las arquitecturas de planta circular y de planta concéntrica, muy comunes en la región de Jalisco, Nayarit, y que vamos a conocer popularmente como los guachimontones. En el plano de la superficie, en el mundo de quienes van a enterrar a sus muertos en estas tumbas de tiro, vamos a encontrar otra manifestación, otra de las manifestaciones principales de esta cultura: los complejos arquitectónicos de tipo circular y concéntrico. Estos se relacionan directamente con la arquitectura funeraria, pues debajo de estas construcciones se van a cavar tumbas de tiro, o también se les encuentra dentro de las mismas zonas, ¿sí? El descubrimiento en términos científicos, junto con su atribución cultural, es obra de Pierre Wigan, un investigador de origen norteamericano que se va a radicar aquí en México, y él quien va a hacer los primeros trabajos de investigación en estos sitios denominados como guachimontones. Él es el primero que se percata de la vinculación que hay entre la arquitectura circular y las tumbas de tiro. Él plantea, por William, plantea un enfoque diferente de indagación, y que va a ser la clave para que
en 1969 iniciara en el centro de Jalisco el hallazgo de zonas ceremoniales de residencia y de explotación de recursos. Ya desde los años 40 se había consolidado una idea de marginalidad de esta cultura del occidente, ajena a las influencias civilizatorias de los olmecas y en fin de todo lo que es el centro de México, y se dio por hecho de que solo se habían construido edificios sencillos de materiales perecederos y que no quedaba huella del mismo. Sin embargo, con el hallazgo de esta arquitectura circular, pues empieza a darse una nueva visión de lo que es el occidente, ¿sí? Y digamos que también hay una diferencia total en cuanto a la arquitectura mesoamericana, que tiene un diseño ortogonal con pirámides con patios y plazas de forma cuadrangular, a diferencia del occidente, en donde la arquitectura o los arquitectos que van a diseñar o van a construir estos centros ceremoniales van a ordenar el espacio de forma circular, ¿sí? Y bueno, estos espacios son conocidos generalmente como los huachimontones. Al igual que en los casos de la arquitectura funeraria y de la cerámica, en esta otra expresión artística también se advierten varios estilos locales. En el centro de Jalisco este modelo consta de un edificio central, como el que vemos aquí, rodeado por un patio también circular, y va a estar bordeado por una banqueta de tipo anular, esta que vemos acá, sobre la cual se erige una serie de plataformas rectangulares en números de 8, 10, 12 o 16, arriba de los cuales va a haber construcciones de materiales perecederos, ¿sí? Otra modalidad que también se presenta es 4 edificios en torno al central, siguiendo una disposición cruciforme. De estas, actualmente sabemos que existen varios sitios cercanos a Teuchitlán y sobre todo en la zona de Jalisco, sobre todo en el área que va por donde arranca el llamado Cañón de Bolaños. Vamos a tener varios sitios con esta arquitectura de tipo circular. En este caso les muestro el sitio de Santa Quitería, en Jalisco. Es una vista panorámica, desde una vista satelital. Vemos el complejo circular, el templo central, aquí tenemos otro, y la arquitectura alrededor de las plataformas de la misma. Aquí es una vista más a nivel de tierra, a nivel de superficie. Vemos la distribución, aquí en el caso de los agaves, siguiendo la forma concéntrica de los edificios. Entonces, hoy sabemos que Teuchitlán no es un sitio único, sino que hay toda una tradición arquitectónica importante en la región. Entonces, es también común que varios de estos complejos se entrelacen compartiendo secciones de la banqueta y una plataforma rectangular. También es frecuente que entre los huachimontones se alineen largas canchas de juego de pelota, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un plano del sector de los huachimontones de Teuchitlán, ¿sí? Y aquí tenemos el llamado juego de pelotas, un espacio muy largo entre una y otra banqueta, llamémosle así. Aquí las plataformas se unen para darle forma a estas canchas de juego de pelota. Este esquema revela una unión muy importante, muy íntima entre lo que va a ser la peculiar propuesta cultural con una de las actividades rituales más importantes en toda Mesoamérica y de la antigua tradición del occidente de México, ¿sí?
Sabemos que hay jugadores de pelota en las representaciones de las tumbas de tiro, desde el Opeño hasta las más tardías de la zona de Nayarit, Jalisco. El principal sitio con este tipo de arquitectura, pues como les dije, se identifica con el nombre de los Huachimontones en el municipio de Techitlán, es uno de los sitios que vamos a visitar. Se encuentra cerca del extinto volcán de Tequila, en una de las zonas lacustres importantes, lo que se habla de la Magdalena. Presenta 10 conjuntos circulares y concéntricos, el mayor de 130 metros de diámetro, con 2 canchas de juego de pelota, una larga que mide casi 90 metros o los 90 metros por 9 metros y medio de ancho, tiene 90 de largo por 9 de ancho, y presenta una especie de anfiteatro, un espacio cerrado, pero terraceado, que enmarca al Huachimontón más destacado del sitio, dándole un carácter escenográfico bastante interesante. Dentro de los otros sitios que mostraba, como es el caso de Santa Quitería, pues están varios ejemplos, aunque solamente les traje la foto de Santa Quitería. Tenemos en Agualulco, tenemos Las Pilas, San Juan de los Arcos, La Providencia y el Arenal. Son sitios que presentan arquitectura circular. Cerca de Guadalajara, en el valle de Temayac, es otro sitio cerca de las Bugambilias, donde excava José Gálvez. Él también reporta arquitectura de tipo circular. Esto ya dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy creo que quizás las evidencias ya no existan como tal. Estos huachimontones van a revelar una evidencia importante: las actividades de los vivos, tales que se realizaban en las áreas habitacionales, la minería de obsidiana, talleres, etcétera, etcétera, y que van a estar en una conjunción bastante interesante con el culto a los muertos. Aquí en este punto les muestro un dibujo de Kele de 1971, en la cual se muestra en el sitio de Totoate, en Mezquití, Jalisco, un plano del Huachimontón de Totoaque, en el que se ve la arquitectura circular. En este caso, no es propiamente una estructura, no es un adoratorio que tenemos aquí, pero responden al mismo esquema de la arquitectura de los Huachimontones, ¿sí? Entonces, esto es uno de los elementos que le permite a Tere Cabrero definir que toda esta región de Bolaños hacia arriba va a ser en cierto momento tomada por la élite o por grupos de Teotitlán para buscar esta ruta de las piedras semipreciosas como la turquesa y la malaquita. Bien, al respecto de los huachimontones, cabe mencionar que Wigham menciona que ha encontrado o registrado huachimontones en zonas externas al centro de Jalisco. Y de acuerdo con sus trabajos de investigación y también con otras fuentes que él consulta de otros investigadores, él menciona que se han registrado en las inmediaciones de la Sierra Madre Occidental, a lo largo del cañón por donde corre el río Bolaños, de acuerdo, bueno, eso lo reporta Tere Cabrero, en sitios como la Florida, en el sur de Zacatecas, en el norte de Jalisco, en Chacuaco, en la Pila del Álamo, en el Salto,
en la Lechuguilla, en Totoate, que es el que les estoy mencionando aquí, en Pochotitán, entre otros. También menciona este tipo de construcciones de huachimontones en el sur de Zacatecas, en Juchipila, y también lo reporta en Huaynamota, en Nayarit, hacia la costa, en la Bahía de Banderas. Y bueno, al respecto, aunque no les traigo una foto, pero recuerdo que cuando estábamos excavando las tumbas de Tiro en Nayarit, lo estábamos excavando en una planicie y exactamente en el centro de donde aparecieron la mayor cantidad de tumbas teníamos un adoratorio de planta circular y tenemos algunas pequeñas plataformas que por la premura de las excavaciones y demás no logramos dibujar completamente, pero sí recuerdo tener un templo circular, un pequeño adoratorio en la planta central de donde estaban las tumbas de Tiro. También fuera de la región de las tumbas de Tiro de los Huachimontones, se han localizado este tipo de estructuras circulares, como es el caso del Bajío de Guanajuato, como es el caso de Peralta, de Plazuelas y de La Gloria, con la particularidad de que la porción de los elementos se invierte en Jalisco y Colima. El edificio central es el de mayor tamaño que las plataformas circulantes, mientras que en el Bajío el montículo central es más pequeño. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos hoy que la arquitectura circular como tal no es única de Techitlán, sino que hay toda una tradición en la región. Bien. Dentro de las peculiaridades que vamos a tener en las tumbas de Tiro, el barro va a ser el material privilegiado para esta cultura, para dar la forma a su sensibilidad y a su cosmovisión, a las creencias religiosas en torno a la muerte y en torno a la vida, entre las ofrendas, las figuras y las vasijas cerámicas que van a acompañar a los difuntos de modo principal. En ellas se van a advertir diferentes estilos locales y temporales. Para la definición de estos estilos fueron muy importantes los trabajos pioneros de Isabel Kelly, también los de Hasselblad Winnie, los de Long y los de Kahn, que van a hacer una valoración de las cualidades plásticas como obras de arte. También destacan los trabajos de Salvador Toscano, de Miguel Covarrubias, de Beatriz de la Fuente, quienes hacen un trabajo muy importante sobre los estilos cerámicos de las tumbas de Tiro. Los estilos artísticos o los estilos cerámicos reciben el nombre de las localidades de donde se han encontrado con en mayor cantidad o en mayor medida. Existen modalidades aún sin definir, pero es posible reconocer alrededor de 18 estilos diferentes. Obviamente no voy a definir los 18, sino mencionaré solamente los principales. La mayoría de estos estilos cerámicos se van a realizar en esculturas huecas y sólidas, en vasijas, y las variantes estilísticas se van a distinguir en los sistemas de proporciones, en detalles formales, en el uso del color, en los temas, en las técnicas de fabricación, en el tipo de pasta. Además, en el caso de las esculturas humanas, una de las características que van a definirse también son los tipos de tocado, adornos e indumentaria. ¿Sí? Hay una gran diversidad formal en todos los estilos, aunque sobresale la unidad estilística e iconográfica. Vamos a tener diferentes tipos o de estilos. Los hay, por ejemplo, figurativos, geometrizados, esquemáticos
Se distingue mucho biofilia, es decir, la apariencia vital de lo representado. Se representan mucho mujeres, hombres, animales, vegetales, arquitectura, objetos, y se les mira, pues como ya mencionábamos, como obras individuales. Algunas son en pareja, como las que podemos ver aquí, o en otros sobre plataformas. Destacan también, por ejemplo, aunque no son muy comunes, por ejemplo, la representación de ancianos e infantes, o a veces los infantes asociados con adultos, ¿sí? Que nos da una idea, por ejemplo, de familia, como los que tenemos aquí. También se representan mucho la fauna local, ¿sí? Esta es una de las piezas que más me gusta y no porque la hayamos excavado nosotros. Esta es tipo Comala. Esto proviene de la zona de Colima, pero lo encontramos en la Sierra Madre Occidental en el proyecto de Cajón, de los que nos tocaron excavar a nosotros en Nayarit. Y esto también nos da una idea de la ruta de intercambio que se está estableciendo de un lugar a otro, ¿sí? Ahora, cabe mencionar también respecto a esta parte de las rutas comerciales que la división política que hoy tenemos de los estados no corresponde a lo que podemos denominar como división política o la división de territorio en épocas pasadas, ¿sí? Y eso se debe quizás que vamos a tener elementos muy similares a ese tipo de estilos en la zona de Nayarit, Jalisco, y que son estilos totalmente de la región de Comala en Colima. Entonces, esto aunado a los limitados datos arqueológicos, no nos permite señalar la temporalidad ni la justa distribución espacial de los diferentes estilos artísticos. Como mencioné, bueno, los trabajos que realizamos en el Cajón entre el 2003 y el 2006, fueron trabajos dirigidos por Raúl Barrera, pues nos permitió localizar 28 tumbas de tiro intactas, localizadas en las colindancias entre los municipios de La Yesca y Ostotopaquillo, en Jalisco, La Yesca de Nayarit y Ostotopaquillo, Jalisco. Entre los materiales que vamos a encontrar en estas ofrendas, vamos a tener cuencos, vasijas, esculturas de muchos estilos en una sola, en un solo panteón, por así decirlo. Vamos a tener estilos Ameca Estatlán, procedentes de la región central de Jalisco. Vamos a encontrar, por ejemplo, esculturas de estilo Comalá, como la que vemos aquí de Perico o Guacamayo. Vamos a tener estilos como los de Lagunillas, conocido también como chinesco. Vamos a tener estilo Ixtlán, en fin, una diversidad de estilos bastante interesante. Y vamos a empezar por el primero, el estilo Lagunillas o chinesco. Son dos los estilos representativos de Nayarit. El estilo Lagunillas, de San Pedro Lagunillas, que es donde han aparecido una buena cantidad de tumbas, también denominado como chinesco,
es el más antiguo, y el estilo Ixtlán del Río, que es el otro. Dentro de los rasgos que comparten estos dos estilos, el Ixtlán y el Lagunillas, está la policromía, el uso, bueno, va a predominar la figura humana, y en ocasiones se van a representar personajes enfermos, como este que tenemos aquí, con una gran cantidad de bubas. También es común el uso de grandes aros, como narigueras o como orejeras. Ven este tipo aquí. Piezas de estos estilos se han encontrado en el sur de Nayarit y también en el territorio jalisciense, como es el caso de Bahía de Banderas, en los valles intermontanos del norte, como es la zona de Huachinango, en los cañones del río Bolaños y Chapalangana, en la Sierra Madre Occidental. Entonces, bueno, hablábamos del estilo Lagunillas, que también recibe el nombre de chinesco, por su tonalidad un tanto amarillenta, de algunas figuras humanas, como es el que tenemos aquí. ¿Sí? Perdón. A las piezas de este estilo las caracteriza una superficie de color crema o ocre claro, sobre la que se van a pintar diseños en negro, y también en ocasiones con pintura roja. Provienen particularmente de San Pedro Lagunillas, de Tequilita, de Santiago Compostela, de Las Cebollas y del sitio denominado como Corral Falso. Todos en el estado de Nayarit, así como en el Reparito y la Padrona en Puerto Vallarta, Jalisco. Las esculturas son por lo regular de 40 centímetros de alto en promedio, son huecas. Con frecuencia la forma de la cabeza vista de frente tiene la forma de un trapecio, ¿sí? Con 4 lados, pero tiene la parte inferior la línea más corta. Los ojos tienen contornos redondeados, las facciones suelen ser finas y las proporciones corporales se apegan mucho a la visual, excepto las manos y los pies, que son pequeños y que son normalmente muy sintetizados, es decir, de forma esquemática. Prevalece la postura sedente. Los hombres se modelaron con las rodillas hacia atrás y los codos sobre ellas, las mujeres con las piernas dobladas hacia atrás y las extremidades al frente y separadas. Algunos adornos como collares y brazaletes se muestran, y también en el hombre es común que se muestre el braguero o el mastro. El tema con las figuras de patología son muy recurrentes en este estilo. Aquí sobresale, por ejemplo, esta mujer sentada, jorobada y en apariencia embarazada. Su cuerpo está cubierto de pústulas sobresalientes, de bubas, cuya forma recuerda las representaciones del peyote. La impresión visual que tenemos de esta pieza es conmovedora, en contraste con la expresión de llagas y el gesto y la postura son, en cierto sentido, introspectivos, una expresión característica de las obras de este estilo particular. Otras piezas importantes, relevantes de este estilo, procede de la zona del Cañón de Bolaños. Es una escultura pequeña de 20 centímetros de alto, que se le denomina genéricamente como el fumador. Es una escultura que da cuenta de la estrecha comunicación a larga distancia entre las diversas zonas de este inmenso territorio de las tumbas de Tiro. Es originaria de la Sierra Madre Occidental, una zona ocupada por los huicholes, por lo menos desde el siglo XVI, y al igual que este pueblo, los antiguos habitantes establecieron rutas de comunicación
con la gente de la costa del Pacífico. Es así como pensamos que llegan materiales como las conchas, conchas como el espón de los prínceps o los trombosligas para la fabricación de orejeras, aretes, collares, etc. Como evidencia de esto, en las tumbas de Tiro aledañas a la Sierra Madre Occidental, tanto en Bolaños como en Santiago, se han encontrado objetos de concha, caracoles, coral negro. El fumador, esta es una pieza muy excepcional, no solo por sus cualidades plásticas y temas figurados. Fumar es una actividad de elevada carga ritual en Mesoamérica. Lo es de modo especial para proceder de una tumba no perturbada, excavada por arqueólogos. Lleva un ave pintada en la mejilla, que es un elemento importante a resaltar. También tenemos elementos abstractos geometrizados en su cuerpo y que pues lo representarían como una especie de sacerdote, ya que, bueno, el fumar también es una actividad reservada para personas muy específicas. Del otro lado, en la otra imagen, tenemos una escudilla, también de estilo lagunilla. Este se encuentra en el Museo Regional de Guadalajara y es una representación de una especie de jícara sagrada muy utilizada en los rituales actuales de coros y buchones. Aquí lo que me destaca es la parte inferior, donde se representa una serpiente coralillo, uno de los animales vinculados con el mundo de los muertos, ¿sí? Así como una serie de caracolas representadas en esta línea central de la vasija. Eh, de esta vasija, no solamente sobresale estos elementos, sino también sobresalen estos elementos que es la representación del chalchíhuitl, de la piedra preciosa, símbolo de líquido precioso. Tenemos otro estilo también típico de la región, que es el estilo Ixtlán del Río. Esta es una pequeña localidad situada al sureste del estado, aporta, digamos que el estilo más extrovertido de toda la tradición tumbas de tiros, el estilo más dinámico de toda la tradición. En su producción escultórica es notable la policromía, blanco, amarillo, naranja, negro sobre rojo. Sobresale mucho los espacios que están sin pintar y el abundante uso del pastillaje para representar elementos. Con este pastillaje se van a elaborar tocados, ornamentos, indumentaria. Los colores van a servir para facilitar detallar el rostro, y el vestuario se suele representar con pintura, y en ocasiones también se destacan algunos elementos corporales hacia la pintura, ¿sí? Estas esculturas alcanzan de los 40 centímetros a 1 metro de alto. Aquí vemos, por ejemplo, a esta mujer anciana, en la cual lleva una vasija o un cántaro en una mano, y aquí vemos a esta otra
que es una mujer anciana ya de edad avanzada, lo vemos por la curvatura de la espalda, pero aparte presenta una patología del labio leporino y está desgranando una mazorca. Aquí vale ver la importante detalle, la nariguera que ambas mujeres llevan y el tipo de orejeras también formadas por aros que pueden ser probablemente de cobre. Uh-huh. En el caso de la mujer que está desgranando, destaca la cabeza con la estrechez del cuerpo, su espina dorsal y las costillas son visibles, y los senos flácidos, bueno, pues nos señalan a su edad avanzada. Otras esculturas provenientes de este sitio, pues vamos a tener aquí, por ejemplo, estas figuras modeladas en barro, en las que estas figuras aparecen realizando una especie de ritual en la que se perforan las mejillas, ¿sí? Hay dos parejas que están alineadas con algo similar a una lanza o una especie de palo o de tubo. Quizás sea un elemento de autosacrificio o escenas de danza en las que hombres y mujeres participan de manera conjunta. Entonces, bueno, esto es parte de este estilo Ixtlán. En la parte de la derecha tenemos dos figuras que pertenecen a la colección de Diego Rivera, del Museo Nahuacali. Cabe aquí mencionar que hace algunos años me tocó hacer parte de la clasificación de esta colección y recuerdo bien estas piezas y particularmente el detalle de la cabeza de esta figurilla me recordaba algunas de las que habíamos excavado en el cajón. En este estilo, como en algunos otros, es común que las representaciones de parejas, como en este caso, compartan rasgos, como es el caso de ornamentos, de aretes, narigueras, collares, brazaletes. Asimismo que las mujeres usen falda, que lleven el torso desnudo, sostengan un pequeño recipiente, como es el caso del que lleva aquí, y coloquen una o las dos manos sobre el abdomen, ¿sí? Posiblemente como simbolizando embarazo o símbolo de fertilidad. Por su parte, los hombres muestran por lo regular atributos de guerra, juego de pelota o música. En el caso de esta pareja, la figura masculina porta un objeto ritual parecido a un arma, ¿sí? Una especie como de pal, de macana o de sable. Y respecto al conjunto de estilos regionales, hay diferencias notorias en la indumentaria. En el estilo Tren del Río vamos a ver a los varones que visten de camisa larga, como es el caso que vemos aquí, como es el caso de los que vemos acá. Estos hombres visten una camisa bastante larga. Y en el caso y estas camisas solamente les van a cubrir la parte del torso. El tocado triangular que llevan en la cabeza también es característico de este estilo. No se conoce la procedencia de esta pareja, pero es probable que pertenezcan al mismo, que provengan ambos de la misma
tumba y que produzcan a su vez del mismo taller escultórico del mismo artista, es el que lo sabe derecho. Otro inicio para, bueno, déjenme avanzar un poco. Tenemos también esculturas sólidas con atributos típicos de este estilo, como es el gorro cónico de los hombres y la policromía. En este caso tenemos una escena ritual en un espacio arquitectónico con un poste central. Es como una especie de representación de volador. Aquí lo interesante es el hecho de que el personaje está en un poste. Tenemos una especie de templos aledaños, y aquí unos personajes que están en un espacio, llamémosle, de características rituales. Esta es una pieza que se encuentra en la Galería del Arte de la Universidad de Yale. ¿Sí? Estos son los conjuntos más representativos en el que vemos personajes sobre plataformas. Son de las expresiones más destacadas del arte mesoamericano y particularmente de este estilo, del estilo Ixtlán, que le conocen también como maquetas. Y de estas maquetas, bueno, hay una gran representación con escenas rituales, con escenas de muchas características. Vean, por ejemplo, esta es la que más me llamó la atención. Aquí vemos una maqueta que nos da una idea de la arquitectura circular de los llamados huachimontones. Vean los edificios aledaños y el templo circular central, ¿sí? Y haciendo una serie de rituales alrededor del mismo. O sea, esto es la misma representación de lo que vamos a ver, o es una representación esquema, una maqueta de perdón, pero quiero que vean la maqueta y esto, ¿vale? O sea, para mí esto y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Son evidencias de una arquitectura eh, muy interesante, muy importante, que es para mí lo mismo, ¿no? Es una representación esquemática de lo que sería un centro ceremonial. También es común en este estilo Ixtlán encontrar maquetas con representaciones de juego de pelota. Esta es exactamente la misma, nada más que son los vistos diferentes. Lo cual nos permite completar la visión del conjunto que nos dan los restos arqueológicos. Para mí, vean, esto es impresionante cómo se estaría visualizando como tal el juego de pelota. Y todo eso es particular de un estilo cerámico que es el estilo Ixtlán del Río, ¿sí? En este caso, el juego de pelota, el centro de la plataforma se levanta un edificio con cuerpos escalonados, con escalinatas. En este caso, pues tenemos una plataforma de tipo circular, una planta de tipo circular, que es muy similar a lo que comentábamos. En el caso de la maqueta del Huachimontón, bueno, tenemos diferentes individuos, mujeres y hombres, transitan, actúan, reposan, dialogan, se abrazan, ingieren alimentos, ¿sí? Hay músicos tocando trompetas de caracol, tambores, sonajas, hay un grupo de personajes bailando, ¿sí?
vemos acá. En fin, es una, llamémoslo así, una representación de lo cotidiano de estos individuos. Esta es una escultura que se encuentra en el Instituto de Arte de Chicago. Tenemos otros estilos que provienen de Jalisco, pero que por la contigüidad tan cercana que hay entre Jalisco y Nayarit, particularmente para la zona de la Sierra Madre Occidental, es común encontrar estos estilos juntos. Este es el estilo San Sebastián. En Jalisco tenemos varios estilos: en la Mecazatlán, en San Juanito, el Arenal, Tula, Tonalá, Zacatecas, Elefantito, San Sebastián, los Tacuas Cortices, en fin, son una buena cantidad de estilos, y como les dije, los estilos se les da con base en el nombre de donde provienen como tal las figurillas, donde se han encontrado con mayor cantidad. El estilo San Sebastián recibe el nombre de una localidad ubicada en la cuenca de la ya desecada Laguna de la Magdalena, en el municipio de Zatlán, el pueblo de San Sebastián. Las características principales son los volúmenes modelados en hueco, la superficie roja y pulida, en ocasiones con pintura blanca y con motivos de negro al negativo. Son estos que tenemos aquí, estos colores en negro que parece que vienen impregnados en la pieza. Los humanos suelen presentar los genitales, muy marcados. Presenta una deformación craneal, parietal y tubular erecta. Se mira el aplanamiento sobre todo a nivel de los lados, ¿sí? Aquí y acá y acá, ¿sí? Y al igual que los estilos de Nayarit, presentan múltiples aretes. Vean la cantidad de aretes que llevan, o de orejeras que llevan en el óvulo. Y el cabello inciso, la representación del cabello con líneas, es también algo común. No es frecuente el uso de navilleras, pero es muy interesante ver los orificios nasales, ¿sí? Que están muy bien marcados, y se muestran los párpados, llamémosle un tanto relevados. Los ojos y los bocas son figurados con punzonados de tipo horizontal. Lleva en ocasiones bandas que decoran como parte del tocado en las cabezas. Collares, brazaletes, las proporciones corporales, en especial la mitad inferior, varían notablemente según la proporción. Las figuras de pie muestran abdomen abultado, caderas y piernas gruesas. Los pies muy enormes con el arco levantado, y lo podemos ver, ¿sí? Aquí también, acá se aprecia. Los brazos cortos, en contraste, las sedentes tienen piernas esbeltas y brazos largos, como es el caso de este que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en el caso de las representaciones masculinas, por lo regular se trata de guerreros o de jugadores de pelota. Su atuendo por lo regular se conforma de cascos o de sombreros con dos cuernitos que sobresalen, se llaman cascos de bicorne, armadura cilíndrica y algo parecido a una lanza, es lo que poseen. Tenemos el estilo arenal, aquí un jugador de pelotas, que también es muy común encontrarlo en Nayarit. Sobresale mucho el tipo de la representación del arco en el pie, muy muy marcado, para que se puedan medio sostener las piezas. Este estilo proviene de el Arenal, cerca de Zatlán, y en este caso esta pieza
Sostiene una pelota en una de sus manos, a la altura del hombro. Tiene una deformación craneal tubular erecta, se alcanza a apreciar perfectamente. Lleva una banda que le decora también la frente. Lleva restos de pintura roja. El cuerpo es robusto y con facciones, digamos, ligeramente finas, con ojos modelados con detalles interesantes, ¿sí? Muy definidos los ojos. Presenta aros en las orejas. Esto quizás se trate de un elemento del todo de la influencia o del contacto con grupos cercanos a Nayarit. Lleva el cabello lo lleva ligeramente inciso, ¿sí? Y los pies son muy grandes con los arcos elevados. Este procede de la tumba de Huitzilapa, excavada por Lorenza Nestas, y que se encuentra en el Museo Regional de Jalisco. Otro de los estilos interesantes es el estilo Olmeca Tzatlán. Este es, digamos, uno de los estilos más presentes en toda la distribución de lo que es el actual estado de Jalisco. Se han identificado en las zonas que van desde Tequila, la zona del volcán de Tequila, en el valle de Temayac y en la cuenca de Sayula. Son estilos más locales del estado de Jalisco y sus características principales es la pasta gris claro y la superficie de color crema. En ciertas secciones hay el realce de algunos motivos, como es el caso de la nariz, de los ojos, ¿sí? Ese es el estilo. Bueno, se caracteriza mucho por la nariz en forma de triángulo. Las cabezas suelen ser alargadas en términos generales, con deformación tubular erecta, como es el caso de lo que tenemos acá, al igual que los cráneos localizados en las tumbas, este, suelen también tener este tipo de deformación. Por lo regular se les representa de cabello corto y se mira como un gorro también que llevan puesto, ¿sí? Posiblemente sea parte del peinado, pero a veces pareciera un gorro. Los géneros se marcan o se indican con pocos atributos corporales, senos en el caso de las mujeres y su ausencia de los mismos en el caso de los hombres. Presentan desnudez por lo regular en ambos casos y los ademanes de las mujeres suelen, por ejemplo, llevar una mano al cuello o en la mejilla, levantar los brazos o los brazos al frente. Esas son las características que por lo regular se muestran. Los estilos sanjuanico y tonalá, esos provienen por lo regular del municipio de Mariano Escobedo, en la cuenca de Magdalena, y su estilo se va a extender hasta la zona de Ixtlán. Tienen estilos muy parecidos, básicos en cierto sentido, con lo que vimos con el estilo de Mecazatlán, la cabeza alargada con forma, con deformación tubular, a veces digamos que representa una especie de triángulo la cabeza. La nariz está muy prolongada y prominente y por lo regular están pintados superficialmente de color rojo y negro sobre crema.
Del otro lado tenemos una figura de estilo tonalá, que también se les conoce como cara de oveja. Se relaciona mucho con el estilo larenal por el color blanco, pero bueno, son por lo regular esculturas femeninas, o bueno, son esculturas, perdón, humanas, en el que las características del sexo se representan también, por el caso de los hombres con la representación del pene y las mujeres con la representación de senos, ¿sí? Tenemos algunos otros estilos, como es, por ejemplo, este hombre con atuendo muy elaborado. Este pertenece a la colección del Museo Regional de Tepic. Es de estilo Comala, y proviene de las tumbas de la zona del Cajón. Este proviene del Museo de, está en el Museo de Antropología, con los clásicos perritos Comala de la zona de Colima. Los de más arriba que tenemos acá provienen de la zona de Zacatecas, ¿sí? Son del Museo Amparo. Este que viene son de las tradiciones Tuzahuacortices de la zona de Lopeño, en Michoacán, ¿sí? Y en términos generales, pues podemos decir que este es el material normalmente representado en las figuras de las tumbas de Tiro. Quiero ir cerrando esta parte ya, mencionando un poco, digamos que el significado de las tumbas, de las piezas. Y bueno, aunque se parte de un esquema de integración plástica, no en el sentido de una estricta fusión del material con las artes, sino de la unidad conceptual que pudo dar origen a su creación. La esencia del espacio en estas sociedades, ya lo vimos en términos generales, es particularmente circular. Ya lo vimos en los guachimontones, ya lo vimos en algunas de las maquetas. En algunas vasijas pintadas se reconoce el mismo concepto, como las que les presentaba, ¿sí? La vasija que les mostraba es un claro ejemplo de esta concepción del espacio circular. Esta, en el que se muestra una serie de elementos típicos de la cosmovisión, no solamente del occidente, sino totalmente norteamericana, ¿sí? También lo veíamos en las maquetas que se representan en este espacio circular, ¿sí? Tanto la del volador como la del guachimontón. Y por lo regular este tipo de esculturas o de maquetas y de vasijas demuestran diseños cuatripartitas, señalando, digamos que un área central con 4 puntos cardinales, lo que podemos definir como el quincunce. Y bueno, esto en una estrecha vinculación con lo que sería la arquitectura superficial, y ya lo habíamos visto, y que a su vez guarda un vínculo muy estrecho con el culto a los muertos y las prácticas científicas tales como la construcción de las tumbas, el modo de tratar y depositar a los muertos, el tipo de ofrendas que se les acompaña, en fin. Entonces se parte de que
dentro del concepto de las tumbas de Tiro, pues está la idea de un espacio circular dentro de la concepción del tiempo y del espacio. Ahora bien, el hecho de que el 90% de las ofrendas esté realizada en barro adquiere un simbolismo muy peculiar en este tipo de prácticas. Se trata de un material que tradicionalmente se asocia con utensilios de uso cotidiano, se le considera un tanto humilde, más en las culturas de tumbas de Tiro son los objetos de barro, no los de piedra, no los de otro material, los que van a predominar en las ofrendas. Desde este punto de vista, pues, el barro representa por sí mismo una dualidad de vida y de muerte, de lo finito y de lo infinito, de la corporeidad y de la descorporeidad. Los muertos fueron depositados en las entrañas de la tierra, en cavidades artificiales y arquitectónicas. Son tumbas cuya forma remite con elocuencia a una matriz femenina, la tierra, considerada como dentro del mundo mesoamericano, como el lugar de origen y de creación. Se entiende en este sentido que a su vez como una madre, en este caso recibe pues a los muertos, ¿sí? Quienes se han dicho retornan a su origen, y es la misma tierra, el barro, la que le otorga la vida eterna a los individuos. Es decir, que les da esta vitalidad. En este sentido, la tierra se convierte en la morada, no solo de los cadáveres, sino también de la eternidad de los seres humanos. En tanto el tiro de la tumba conecta la vida con la superficie, con la vida y con el inframundo. Entonces, en suma, podemos reconocer un juego de múltiples pares opuestos, es decir, el arriba y abajo, la vida y la muerte, lo finito y lo eterno, dentro de una concepción circular que plantea un orden perfecto e ininterrumpido. En este sentido, quiero, para terminar, mencionar lo siguiente. Dentro de los recorridos que hicimos por la Sierra del Nayar y las entrevistas que tuvimos con algunos personas de las comunidades indígenas, nos comentaban el hecho de que cuando una persona muere, es importante que el individuo sea enterrado al natural, ya que se regresa al punto de partida, es decir, a la matriz, a la tierra, para que se acumule su energía y esta sirva a su vez para la creación de nueva vida, ¿sí? Por lo menos esto es lo que nos comentaban los más viejos, que es lo que habían recibido de enseñanza de sus padres cuando todavía se practicaban estos tumbas en las poblaciones indígenas, hasta que se les prohibió como tal la práctica de las mismas. Entonces, interesante el hecho de que las tumbas tengan una connotación importante dentro de esta concepción, el hecho de que la arquitectura circular también esté vinculada con un concepto importante de un tiempo circular y de una visión del mundo de un espacio circular, y que en este sentido las características sean interesantes para toda la cultura del occidente de México. Bueno, pues con eso estamos cerrando la parte que tiene que ver con las tumbas de Tiro. Nos quedaría por cerrar la próxima semana lo que tiene que ver con dos grupos culturales, que serían en este caso la cultura Aztatlán y los purépechas. Lo vamos a ver de manera general porque, bueno, tenemos que llevar ciertos elementos para cuando estemos tanto en Morelia como en Tepic, que vamos a hablar un poco más sobre estas dos tradiciones culturales.
¿vale? Entonces, bueno, voy cerrando esto y, bueno, escucho preguntas, comentarios, dudas respecto a lo que acabamos de oír de esta tradición funeraria y de esta práctica muy peculiar de la tradición tumbas de tiro. Entonces, bueno, escucho preguntas, comentarios al respecto. Buenos días, profesor Ricardo. Hola, buenos días, señora Rosario. Una pregunta, bueno, ¿qué relación hay, por ejemplo, con la zona arqueológica de Cuipilco, que también es circular, y con o sea, ¿habrá tumbas de tiro abajo o nada más es la cuestión de la cosmovisión de la vida, así porque es circular? Bueno, de hecho Gracias. ya no es tan circular como la creíamos originalmente. Cuicuilco fue excavado por George Bryan por ahí de 1921, 22, si mal no recuerdo, y se usó dinamita para ir volando todo lo que es el área del Pedregal que cubría el sitio arqueológico. Recordemos que fue parte de la erupción de lava que cubre el sitio, pero los trabajos más recientes hechos tanto en la década de los 90 como los que se han hecho a principios del 2000, empiezan a dar cuenta de que los cuerpos más tempranos, los que se encuentran por debajo del nivel de la lava, son más bien de tipo rectangular o cuadrangular. Al parecer hubo, por la misma situación del uso de dinamita para volar las capas de basalto que cubrieron la pirámide, hubo, pues, a la hora de hacer ya la reconstrucción, por allí hubo, pues, algunos elementos que se les fueron y de ser cuadrangular terminó siendo circular, ¿sí? Pero bueno, en términos prácticos yo diría que no hay una vinculación entre Cocuilco y la arquitectura circular que vamos a tener en el occidente. Ah, ok, muchas gracias, profesor. ¿De qué? No sé. Adelante, ¿qué más? ¿Qué más dice yo? Otra pregunta, Sí, sí. en esas tumbas de tiro, ¿cuánto es la tumba más grande que han encontrado, o sea, de cuerpos que han encontrado? Bueno, Tere Cabrero reporta una de 30 individuos para la zona del Cañón de Bolaños. Yo excavé una en Nayarit, en el Cajón, más bien en el sitio de la playa, que reportábamos 18 individuos en una sola, digamos, en un solo ritual, ¿sí? En el que encontrábamos cuerpos de gente muy adulta, una anciana, adultos de una edad promedio 25-30 años y algunos niños. Particularmente recuerdo dos, una de un neonato, un recién nacido, y una de aproximadamente 5 años. Pero alrededor de la tumba, si mal no recuerdo, teníamos 13 individuos, o sea que habían sido removidos. Pero Tere Cabrero reporta una de 30 y tantas personas, 35 personas para la zona de Cañón de Bolaños. Entonces, pues habría que ver si los 35 que les está reportando son en un solo momento o si son en diferentes momentos, porque como comentaba, las tumbas se abrían o algunas de las tumbas se abrieron en diferentes momentos para colocar a los cuerpos de parte de un mismo linaje.
Pero pues en términos Ok. prácticos, dejémoslo así, entre 35, bueno, los 18 que nosotros encontramos y los 13, entre 30 a 35 personas sería el de mayor cantidad que se han encontrado. Muchísimas gracias, bastante interesante. Gracias. Ok. Buenos días, profesor. Una pregunta. Ahorita, en estos tiempos, ¿todavía se siguen explorando esas zonas? ¿Se siguen descubriendo todavía? Ya para la zona del Cajón no, porque está totalmente inundada. De hecho, las tumbas que no pudimos excavar, en este momento sería altamente riesgoso intentarlo, porque la zona fue inundada y toda esa parte donde estaban las tumbas quedó totalmente húmeda. Pero hay trabajos recientes hechos por otros investigadores en el sur de Nayarit, en Colima, parte de Jalisco, los cuales se han siguiendo trabajando de manera un tanto planificada por las diferentes obras. Recuerdo, por ejemplo, hacia la zona de Bahía de Banderas, ahora con la introducción de la nueva autopista que va por Aguacatlán hacia Guayabitos de Bahía de Banderas, este, eh, se reportaron varias tumbas de tiro en esta región, ¿no? Entonces, para la zona del Cajón ya no, sería literalmente imposible. Ahora, hay la propuesta de hacer una presa en el río San Pedro, uno de los afluentes del Santiago, y probablemente, bueno, no probablemente, es casi un hecho de que se van a encontrar tumbas de tiro. Aquí les voy a pasar el vínculo de un ciclo de conferencias que hubo en el 2015-16, no estoy muy seguro, en el que, bueno, la conferencia final fue de un grupo de indígenas coras de San Blasito, de San Juan Corapán y de, ahí se fue otra comunidad, que son tres poblaciones que van a ser afectadas en el momento que se haga la presa. Aquí lo que están pidiendo es el respeto a sus tumbas, a sus muertos, pero también que de hacerse los trabajos arqueológicos ellos tengan una fuerte participación y decisión en los trabajos y en el rescate de los materiales. Como les comentaba, quizás arqueológicamente ya no tenemos evidencia dentro de las áreas que hemos investigado, pero todavía hasta la década de los 50, Jesús Jauregui es quien reporta esto, se me había olvidado el nombre hace rato del investigador, que todavía para la década de los 50, 60, estos grupos de la Sierra de Nayar seguían enterrando sus muertos en este tipo de formaciones. Entonces, desde el punto de vista arqueológico, esta parte que ya excavamos sería imposible, pero para la zona de Jalisco, Colima, y algunas partes de Nayarit, sobre todo lo que van hacia la zona del altiplano y hacia la zona de la zona costera, se siguen encontrando tumbas. Es de lo más cotidiano encontrar tumbas de tiro en Nayarit, aunque no todas excavadas desde el punto de vista arqueológico. Pues si hacen la presa, igual va a pasar que el Cajón, ¿no, profesor? Lo van a inundar y sí. se van a perder esas. De hecho, les voy cosas. a pasar, y vayan viéndolo con calma. Es un ciclo de un simposio que se hizo en 2015, 2016, son 17, 18 conferencias bastante interesantes. Y quien cierra son las comunidades indígenas de estos pueblos que van a ser afectados. Entonces, sería bueno que les echaran un ojo. Después de que suba la página, bueno, suba yo la plática que suba yo la plática al canal del seminario, les voy a dejar el enlace para que se metan quien guste y vaya haciéndolo con tiempo, porque son 16, 17 pláticas, como de una de cada una, de lo que fue ese simposium sobre tumbas de tiro, ¿vale? Para que les vayan dando por ahí una revisada.
Entonces, pues eso me comprometo a hacerlo el día de hoy. Muchas gracias, No, profesor. ¿de qué? Felicidades, muy interesante como siempre. Gracias. Ok, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Bueno, pues si no tenemos más, vamos cerrando esto. Les comento rápidamente, para el día 20 de agosto, o sea, es decir, al siguiente sábado que regresemos de Nayarit, bueno, del occidente, vamos a tener la participación de un arqueólogo de Oaxaca, que está actualmente trabajando en Monte Albán, si mal no recuerdo, que nos va a dar la plática sobre sobre las misiones de la Mixteca oaxaqueña. Con él vamos a ya cerrar propiamente la parte que tiene que ver con el occidente, y abriremos un nuevo espacio para hablar ahora un poco sobre esta región de Oaxaca. Entonces les comento precisamente esto, ¿no? Nuestro ciclo de pláticas sobre el occidente cerraría la próxima semana, y la siguiente pues nos vamos al occidente, y regresando empezaríamos un ciclo de pláticas sobre esta región de la zona de Oaxaca, ¿vale? Entonces, bueno, si no tenemos más preguntas, estaríamos cerrando lo que tiene que ver con tumbas de tiro, y la semana que entra hablaríamos sobre dos desarrollos culturales de manera muy general, lo que son la cultura aztetlán y lo que es los purépechas de Michoacán, ¿vale? Entonces, nos vemos la próxima semana. Si no tenemos más preguntas, no tenemos comentarios, nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la Buen día.